que quede claro para cada uno de nosotros cuál es la mejor manera de orar. Orar es hablar contigo y hoy lo estamos haciendo. Sale de nuestro corazón, brota de nuestra alma. Te pedimos, Señor, hagas tu obra de manera que nuestras oraciones cada vez sean más efectivas. Nuestras oraciones cada vez sean más fuertes. Nuestras oraciones no se centren solamente en pedir por mí y por los más cercanos. Nuestra oración se centre en pedir por la humanidad, en pedir por aquellos que no conocemos, en pedir inclusive por nuestros enemigos. Señor amado, yo te pido humildemente en este momento, cubras con tu sangre preciosa el lugar en donde nos encontramos, cada uno de nosotros, Señor. Cubre con tu sangre preciosa nuestros cuerpos, mente, alma, espíritu, lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, las fuentes de sustento, los medios económicos, los bienes materiales y espirituales. Te pedimos que cubra, Señor, con tu sangre preciosa nuestra manera de orar, el lugar que tenemos destinado en nuestra casa para orar. Hay lugar, hay bar para ir para sentarnos en la sala también. Tiene que haber un lugar para orar. Yo te pido, Señor, tomes ese lugar hoy y lo unjas. Derrama, Señor, el fuego de tu amor. Abre, Señor, caminos y puertas de bendición. Déjanos experimentar tu misericordia y tu bondad en este momento. Ven, Espíritu Santo de Dios, en este momento y glorifícate en nosotros en este instante. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Que sea el Santo Espíritu de Dios el que dirija esta comunidad de oración, el que dirija esta prédica, el que dirija nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre tuyo, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Buenas noches a todos. Un abrazo bien, bien grande. Alegre y feliz de estar aquí como todas las noches orando por cada uno de ustedes y por cada una de las intenciones que tenemos. A veces se puede tornar un poquito agotador el tema de leer las intenciones y leerlas, pero me parece que es la clave de este Santo Rosario que hacemos. Entonces, nos toca llenarnos de paciencia. Yo la voy a tratar de hacer cada vez más rapidito, de manera que al final nos quede tiempo para la prédica. Hoy, gracias a Dios, tenemos de buen tiempo Will. Hoy nos va a compartir Will también la prédica de hoy. Yo les invito entonces a que coloquen su manita hacia donde está él, ahí desde su equipo celular, su equipo computador. Pidámosle al Señor que bendiga estas palabras, que haya fuego en sus palabras, que en el nombre de Jesús todos tengamos ese discernimiento y ese crecimiento que cada uno de nosotros tiene, que la gracia del Espíritu Santo descienda sobre él y que también nuestros oídos estén destapados para poder escuchar lo que Dios nos quiere decir y que nuestros ojos también estén destapados para poder ver tu gloria. Queremos, Señor, descubrir cuál es la mejor manera de orar para cada uno de nosotros. Somos distintos y de la misma manera tú nos tratas. Muéstranos, Señor, cómo hacer para que nuestra oración llegue por medio de esta predicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Will. Bienvenido y échale pues. Bueno, muy buenas noches. En esta noche Javi me encomendó, yo creo que esto es la esencia de nosotros como los cristianos católicos, porque
la oración es lo más importante. La oración es el encuentro con nuestro Señor. Entonces me gustaría que alguien me compartiera para, para ustedes qué es la oración. Una o dos personitas que nos dijera qué es la oración, qué siente que es la oración. Es la comunicación que tenemos con Dios. Eso. Exactamente, muy bien. Y tú, Doris, ya que me has dicho, ¿cómo oras? Cuando tú vas a orar a Dios, ¿cómo le oras? ¿En qué momento? ¿Cuánto te demoras? Normalmente, ¿qué haces? Algo así muy, muy rapidito. Ajá, pues en este momento de pandemia estamos orando aquí con la comunidad. Y antes de la pandemia, en la DIAN tenemos un grupo de oración, nos reuníamos generalmente una vez a la semana a hacer el rosario. Y aquí en la casa, pues se saca uno algunos minutos de oración, pero considero que aparte de pues disponer un espacio, un momento para orar, también lo que uno haga es oración. Todo lo que uno hace bien es oración. El cuidar de la familia es oración, el hacer el trabajo que le es encomendado a uno es hacer oración. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar alguna cosita? Sí, Creo que para mí. Ah, ¿quién habla? Habla tú, Alejandro, primero. Gracias. Para mí la oración es un encuentro personal con Dios. Es donde yo le cuento todo lo que siento en mi corazón y también lo dejo hablar a Él, a mi corazón, porque a veces olvidamos un poco dejar hablar a Dios. Y pues la oración, pues mi rutina de oración, cuando hago oración, pues yo lo hago en unos pasos especiales. El primer paso, pues, es alabarlo, darle gracias por todo lo que nos provee, porque el simple hecho de abrir los ojos todos los días ya es un milagro. Entonces, darle gracias. Enseguida le pido perdón por todas las veces que lo ofendemos, a veces sin darnos cuenta lo ofendemos. Entonces, le pido perdón. Después le pido por los demás, oración o las necesidades que tengo. Y ya por último, pues me abandono a él, me entrego en sus brazos y todo lo que le pido a él siempre tengo en cuenta que sea la voluntad de él y no la mía, porque a veces uno quiere una cosa, pero el Señor tiene siempre cosas mejores para nosotros. Entonces así defino yo pues como la oración. Gracias. Muy bien, Alejandra. O sea, podemos ver en Alejandra que está haciendo una oración completa. Primero, ¿qué dijo? Tengo un horario y es diario, ¿cierto? Busco el tiempo. Segundo, doy gracias. Tercero, alabo. Cuarto, hago silencio. Eso es lo más importante. Y vamos a darnos cuenta a través de la charla cómo todo lo que hace Alejandra es lo que nosotros debemos ir realizando para la oración. Y vas a compartir también con nosotros, bueno, tengo aquí es Daniel, pero pensé que eres tú. Paola. Paola, eso, Paola. Bueno, nosotros acá en la casa pues hacemos oración constante. Cada uno busca su espacio y su tiempo para estar en silencio y a solas con él. Pero yo a raíz de la enfermedad que tuvo mi mamá y de todo lo que ella vivió como tal, yo aprendí de que uno, desde que abre los ojos, y con mi enfermedad he aprendido que desde que abre los ojos, uno tiene que estar en oración y dedicarle todo el día a Dios, ¿sí? Porque a veces uno dice, ay, pero es que hoy me tocó, pero es que este examen, pero es que este dolor, pero sí. Y a veces es mejor decir, Señor, yo no pregunto el por qué, sino ¿para qué necesitas que yo viva esto? Y ese es mi diario. Yo todos los días me levanto y le digo, Señor, hoy ¿para qué permitiste que yo abriera los ojos? Muéstramelo en el transcurso del día. Y todo el día hago oración. Si me toca lavar la loza, Señor, yo te ofrezco esta lavada de loza por mi hermano mayor para que él tenga trabajo, o te la ofrezco por mi papá para que esté mejor, por cualquier cosa, por lo que me pidan, yo voy ofreciendo todo lo que hago. Bueno, perfecto. Entonces,
Muy bien. Bueno, escuchamos dos personitas que tienen una comunicación, una oración muy bonita, muy especial con nuestro Señor, que cada uno de nosotros tenemos que llegar a descubrir cómo es esa manera con la cual yo puedo orar con Dios. ¿Ok? Con la cual yo puedo no solamente comunicarme, sino entender lo que Él quiere hablarme, lo que Él me quiere decir, cómo quiere que yo actúe. Y muy importante esa palabra, no es el estar preguntando el por qué y el por qué y el por qué, sino es el para qué. Inicialmente, nosotros estamos como en el estudio, ¿no? Entonces iniciamos ahora le llaman párvulos, kinder, jardín, después llegamos y vamos escalando montañitas, ¿cierto? Y ya vamos después primaria, secundaria, universidad, especialización y todo eso. Vamos a ver cómo, esto es algo a mi forma de verlo, cómo podemos ir escalando los diferentes tipos de oración, a ver en qué nivel de esos peldaños puedo estar yo. Entonces, vamos a tomar la Biblia y vamos a revisar unas lecturas de la Biblia, ¿ok? A ver qué nos dice que es la oración. ¿Cómo lo llevaba nuestro Señor Jesucristo? Ahí tenemos... ¿Hay problema con el audio, Will? No te escucho. ¿Sí escuchan los demás? ¿O soy yo? ¿Sí se escucha? Sí, te escucho bien. Yo sí lo estoy escuchando. Perfecto, entonces revisamos ahí, Javisito, a ver. Listo, entonces vamos, estas 4 lecturas y se... Se perdió el audio. Ahora sí, ¿ya? No hay audio. Sí. Ya. ¿Ahora me están escuchando? ¿Sí? Listo. Sí, Bueno, ya. entonces, Dale, Will, tranquilo. en la oración, ahorita ustedes ven en la pantalla, van a ver 4 lecturas, ¿sí? Estas 4 lecturas son de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El de Juan me lo van a dejar, así que el primero vamos a ver el de Mateo 6:6, a ver quién me lo comparte, o no lo comparte, por favor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria Jesús. a ti, Gracias, Señor Lucerito. Jesús. Entonces, miremos lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Esto siempre lo hemos escuchado, ¿no? Entonces, cierra tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta, entra en él, y tú, el que está en lo profundo, comunícate conmigo, ¿cierto? Ay, eso es lo que nosotros normalmente debemos hacer. No es tomarlo tampoco literal, ¿no? De me voy a poner a orar en el cuarto, que no está nada mal, pero es entrar en sí mismo, entrar en contacto con mi alma, en plena comunicación con el Señor, olvidarme de todo, por eso cierro la puerta, pero nosotros normalmente siempre llegamos con lo que ya le vamos a pedir al Señor. Ay, hoy le voy a pedir por el trabajo, le voy a pedir por el dinero, porque es que no hay dinero, voy a pedirle por esto y esto y esto y esto. Entonces ya vamos predispuestos, ¿sí? Vamos ahora con esta otra lectura, que es la de Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, con razón, y ahora entiendo por qué don Oscar Mamián siempre tiene rapiditico la lectura, porque es que está con el celular. Nosotros deberíamos estar con la Biblia física. La tenemos también. Eso, entonces ahora todos nosotros tenemos que empezar a buscarle en la Biblia, ¿ok? Porque sí, el celular lo debemos utilizar cuando en alguna urgencia o algo, pero lo ideal es siempre tenerlo nosotros. No nos vamos a dejar de nuestros hermanos, los protestantes, que esos sí andan con la Biblia ahí debajo del brazo. Siempre tenemos nosotros que también sacar la cara, porque nosotros somos los que, la Iglesia Católica fue la que hizo la Biblia, y somos los que menos la leemos.
Y vamos a entender también en la oración el por qué la escritura es tan importante. Mire lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Él se iba, salía, se apartaba, iba solo, ¿cierto? Y empezaba a orar. Nosotros también tenemos diferentes tipos de oración. La oración como la hacemos nosotros, la oración grupal, este Santísimo Rosario, cuando estamos en grupos de oración. Pero la importante es esa oración personal. Vamos con Lucas 5:16, por favor. Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire tan importante, ya van en dos espacios de la lectura que nos dice que el Señor se apartaba. Jesús se apartaba. ¿Por qué? ¿Por qué se apartaba? Bueno, vamos a verlo. Y ahora vamos a ver la última lectura, que esta ya es de Juan, ¿cierto? Pero con Juan nosotros vamos a ver todo el capítulo 17. No lo voy a leer, voy a leerlo yo para que ustedes le pongan atención a la lectura. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el que nos está diciendo. Pongámosle atención porque esto es una oración que Jesús hizo y es todo el capítulo 17, ¿sí? Se titula la oración de Jesús. Pero miren, cierren los ojos y escuchen, interioricen cómo Jesús hacía su oración. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y no he terminado. Pero es una profundidad, es un diálogo, es diciéndole todo con ese corazón. ¿Cuántos de nosotros hacemos una oración de ese estilo, no? Eso es lo que tenemos que estar mirando, fijándonos. ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración es de exigencias, es de reclamos, es de solicitud. Entonces, miremos qué es eso. Miremos cómo debemos hacer en la oración, cómo debemos hacerlo, cómo son esos peldaños. Ahora vámonos, ya no estamos aquí con la Biblia, sino vamos al catecismo. Ayer les hablaba que para mí ha sido una maravilla, ha sido una cosa impresionante, una bendición poder contar con el catecismo. El catecismo, tú buscas oración y te dice todo sobre la oración. Y tomé el numeral 2564. ¿Por qué? Porque no fue tomado de algún santo o de algo, sino dice, la oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre. Miren lo importante, no voy a quitarles la pantalla, porque quiero que se den cuenta que a través de la oración nos está diciendo todo, nos está incluyendo a Dios Padre, está incluyendo a Dios Hijo y está incluyendo a Dios Espíritu Santo.
Eso es lo principal que nosotros tenemos que hacer. Nosotros en la oración, recordemos que nuestro Dios es un Dios trinitario, único, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos siempre en nuestra oración unir a estas tres personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué pasa normalmente? Normalmente, pues, cuando estamos en nuestra oración, a veces estamos más cercanos hacia el Padre, ¿cierto? Entonces nosotros nos dirigimos a Él, a veces también por Jesús, por ser el modelo, pero a veces dejamos de lado el Espíritu Santo. Nosotros, al pertenecer a la renovación carismática, nosotros debemos estar ungidos, llenos, desbordados del Espíritu Santo. A medida que nosotros nos unimos más al Espíritu Santo, nuestra oración es más fuerte. Nuestra oración llega más. Nosotros podemos empezar a sentir, a saber qué es lo que el Señor quiere a través del Espíritu Santo. Bueno, vámonos ahora a dar cuenta en dónde está nuestra oración, ¿cierto? Entonces, vámonos a ver y miremos a ver en qué peldaño o en qué paso puede estar mi oración. Yo lo coloqué en 7 peldaños. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ok, bueno, entonces encontramos el primer peldaño. Y ese fue el primer peldaño con el que yo inicié. Yo no sabía orar. Yo siempre pensaba y siempre decían, y los papás a uno le dicen, mijito, ¿ya rezó? Y el rezar de uno es el Padre Nuestro, que es una oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, pero también otra oración era el ángel de la guarda, ¿cierto? Y darnos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo hacía oración. Estas son unas oraciones normalmente de petición, ¿cierto? El Padre Nuestro es una oración completísima que no tiene nada que ver, pero cuando yo me voy con la oración del ángel de la guarda, son oraciones que yo voy a repetir. Y normalmente eso no le llamamos oración, sino le ponemos otro nombrecito y se llama rezos, o sea, es leer oraciones. En esos momentos es los que nosotros normalmente utilizamos con las novenas. Tomamos la novena a San Tarcisio, tomamos la novena al Espíritu Santo, tomamos la novena, algo que ya está escrito y empezamos a repetirlo. Pero normalmente siempre cuando hacemos una novena, cuando hacemos un rezo, normalmente siempre es en petición. ¿Por qué? Me peleé con mis hijos, me peleé con mi esposo, mi esposa, Señor, te pido por favor que me vaya bien en el trabajo, te pido para que vuelva mi esposo, te pido para que mi hijo esté juicioso, para que le vaya bien en el colegio, para que le vaya bien en la universidad, para que consiga trabajo, todo esto, ¿cierto? Casi siempre está ligada a los bienes temporales. Normalmente pedimos Espíritu Santo, debemos pedir Espíritu Santo. Se pide gracia también, que el Señor empiece a tocarnos, ¿cierto? Y damos también gracias a Dios, ¿cierto? Pero normalmente esa oración de petición, ese primer escaloncito, casi siempre nos olvidamos de dar gracias, nos olvidamos de pedir Espíritu Santo y normalmente siempre estamos pidiendo y solicitando lo que nosotros queremos. Bueno, entonces, eso es como lo primero. Ahora, vámonos al segundo peldaño. ¿En qué proceso voy? ¿Estoy todavía pidiendo o ya pasé al peldaño de intercesión? Entonces ya nuestra oración ya no se convierte, se transforma, no se convierte, sino se va transformando. Ya de pronto puedo seguir pidiendo algunas cositas, pero lo que más me importa es pedir por el otro. Entonces, Señor, te pido para que acerques a mis hijos y los conviertas, toca esos corazones duros. Señor, te pido que hagas justicia en nuestro país, que el gobernante, nuestro presidente, dirija mejor este país, que las personas que lo rodean lo ayuden, le colaboren, ¿cierto? Pero siempre ahí estamos también teniendo que colocar algo.
Es que ya no es lo que nosotros queramos como en el anterior, sino que el Señor haga su voluntad, porque ya nos vamos dando cuenta que ya no es lo que yo quiero. De pronto yo estoy equivocado o estoy errado. Es nuestro Señor el que sabe para dónde debe ir esa persona, ¿ok? O para dónde está lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y ya empiezo ya a olvidarme un poquitico de tanto lo que yo quiero para dejarme guiar y dirigir por lo que el Señor vaya plasmando en mi vida, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ahora seguimos al tercer peldaño. Ya empieza a cambiar, entonces ya empieza la acción de gracias. Entonces ya todo, Señor, por lo que ya pasó. Señor, te doy gracias por lo que viví, por esta enfermedad que viví. Señor, te doy gracias porque me quitaste ese trabajo. Inicialmente pensaba que estaba mal, que iba a tener esto, pero me estoy dando cuenta que estoy al lado de mi familia, estoy compartiendo con mis hijos, no me había dado cuenta cómo han crecido, he dejado de compartir, ¿cierto? Entonces ese es por lo que está pasando y por lo que ha de venir. Señor, te doy gracias porque yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Así no esté pasando lo que yo quería, así no esté ocurriendo o no vaya a ocurrir lo que yo quiero, Señor. Entonces ya empezamos a quitar todo eso y todo se lo entregamos a Él y le damos gracias. ¿Sí? Entonces mira que en estos términos estamos en esos procesos que nos estaban comentando Alejandra y Paola, si mal no estoy, donde ya dan gracias todo el tiempo al Señor, ¿cierto? Ahora vamos con otro peldañito, alabanza. Entonces, pero mira lo que dice abajo, me alaban con los labios, pero no con el corazón. Entonces, nosotros, que también pertenecemos a la renovación carismática, utilizamos muchísimo la música, utilizamos muchísimo la alabanza. Dense cuenta que en el rosario Javier siempre está tocando, está pidiendo Espíritu Santo, siempre estamos dándole gracias, siempre estamos alabándolo. Pero a veces muchos grupos carismáticos se convierten no en rumba, pero sí es que yo voy es a cantar y que la paso bien, pero no sale de mi corazón. Entonces es algo momentáneo. No, yo tengo que alabar al Señor a todo momento, darle gloria, darle alabanzas, decirle, Señor, tú eres el Rey, el portentoso, el que todo lo hace bien, ¿cierto? Así yo esté viviendo momentos de fragilidad, momentos difíciles, pero el Señor merece todo el honor, Él merece toda la gloria. Entonces, ahí ya se cambia totalmente porque a veces lo convertimos en quejabanza, ¿cierto? Entonces es, ay, me está pasando, y ya esa quejadera y esa quejadera la convierto ya en un sonsonete y en un ritmo, y me hace falta la guitarra para convertirlo en esa quejabanza, ¿cierto? Pero aquí le manifestamos eso tan bonito al Señor, ¿cierto? Esa alabanza es considerada un lenguaje del cielo. Normalmente los querubines, los ángeles, siempre están, los vemos con las cítaras y los vemos cantándole con trompetas y todas esas cosas. Entonces, a ese punto también debemos llegar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos, en este punto, cuando ya estamos alabando, debemos saber que Él todo lo hace y que Él todo lo hace bien, ¿cierto? Entonces, no podemos dudar. Él es todo el que lo hace y lo hace bien. Con esa alabanza se desata el poder de Dios. Porque imagínense, cuando uno está enamorado, uno lleva serenatas, precisamente para tocar ese corazón. Y con esa alabanza nosotros estamos tocando el corazón de Dios, ¿cierto? Entonces nosotros, el Señor se vuelve más dócil. Porque recuerden que dice, el que canta ahora, 2 veces. ¿Cierto? Entonces, eso también tenemos que hacerlo. Vamos ahora con el siguiente peldañito. El siguiente peldaño tenemos el quinto, que es la adoración. Entonces, ahí ya cambiamos.
Ya cambiamos ese estilo de estar tocando, de estar cantándole, para de pronto hacer un poquitico de silencio. Hacemos un silencio reverencial y le manifestamos al Señor nuestro amor. En esos momentos, este es el momento de pronto que cuando nosotros vamos al Santísimo, cuando Él está ahí expuesto ante el altar y nosotros llegamos y empezamos a hablarle, hacemos silencio, callamos un ratico, tratamos de escucharlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla. El Señor nos habla. Pero aquí hay que meter algo muy importante. Nosotros también, cuando oramos, tenemos que utilizar algo importantísimo, como les venía diciendo, la palabra. Cuando nosotros oramos, también tenemos que incluir palabras que están en la Biblia. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias. Te doy gracias como lo dio la hemorroísa cuando tú la sanaste y solamente ella, solamente te tocó, pero te dio las gracias. Señor, te pido, Señor, que me escuches, como escuchaste a aquel enfermo que estaba postrado, no sé qué. Bueno, y tenemos que ir asociando todo lo que vamos contemplando, lo que vamos orando, nos vamos metiendo nosotros dentro de las escrituras. Ahorita vamos a hablar un poquitico más adelante de eso. Y vamos ahí, ese peldaño de adoración, ¿cierto? Entonces, ese es muy bonito. Ahí es donde podemos decir nosotros, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que yo escucho. ¿Cuánta falta nos hace hacer silencio? Recordemos que inicialmente alguien nos dijo, es una comunicación entre Dios y yo, entre su creación y Él. Y nosotros casi siempre estamos hablándole y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hombre, y cuando Él nos va a hablar, amén, chum, nos vamos. Muy importante, creo que lo decía Paola, no, creo que fue esta otra niña, Doris, creo que fue, decía, silencio. Nosotros siempre tenemos que hacer silencio. Acordémonos ahí en las primeras lecturas cuando decía Jesús se apartó. Ese es otro espacio para poder orar, para poder entrar en oración con Dios. Tenemos que apartarnos. Tenemos que hacer silencio, entrar en nosotros y empezar a hablarle. Tenemos que dar gracias, precisamente por lo que nos comentaba Paola. Tenemos que dar gracias, estamos respirando, estamos viviendo, estamos pasando un día más, no importa los problemas que hayan. Todos de pronto podemos tener problemas, pero estamos viviendo, estamos aquí hoy presentes. ¿Cuántas personas están ahorita yéndose a la presencia del Señor? Tenemos que darle gracias porque podemos pasar 1 minuto, 1 hora, 2 horas y podemos ir mejorando nuestro proceso, quitando pecados y cada vez santificándonos, ¿cierto? Después de que damos gracias, empezamos a alabarlo, a decirle, Señor, gracias, ven, quédate conmigo. Quiero escucharte, quiero darte tantas gracias de todo lo que haces en mi vida. Después estamos ahí, podemos poner las peticiones, podemos pedirle por las personas que ya en estos momentos las personas nos van diciendo y nos van pidiendo oración. Ay, mira, ayúdame a orar por esto, por esto, por esto, ¿cierto? Después hacemos silencio a ver el Señor qué nos quiere decir. Bueno, y vámonos a otro punto también. Vamos a otro que es... Aquí hay algunos que lo llevan al top, que es la contemplación. Y aquí nos dice abajito, el Señor habla. Mira, el Señor habla en cualquier tipo de oración. Desde el primer peldaño, el Señor nos habla. Siempre nos habla, ¿cierto? Siempre nos habla. Pero ¿qué es lo importante aquí en la contemplación? En la contemplación es cuando nosotros podemos ya no estar pidiendo nada.
Hay una historia bonita, Javier el otro día la daba, yo no me acuerdo si fue un santico o algo, pero me acuerdo que decía que había un sacerdote que en su iglesia, en su parroquia, veía a un señor más o menos, no muy bien vestido, un campesinito, y él se hacía a un lado y duraba ahí como una horita ahí, al frente de una imagen. Y el padre decía, no, yo no sé, este está vigilando, ¿será que se quiere coger algo? Y estaba pendiente de él y todo. Hasta que un día llega y va y le pregunta, después de un tiempo, dice, no, no, venga, ¿y usted qué es lo que hace? Y entonces el campesinito se vuelve y le dice, padre, es que yo lo miro y él me mira. Esa es la oración de contemplación, quedarte ahí plasmado, contemplándolo. Es algo maravilloso. Yo me acuerdo, gracias a Javi, una vez estábamos en el grupo de oración hace como 4 años y pico, y él empezó a hablar de la oración, y él habló de la oración de contemplación, y entonces él decía, que es un muy buen ejercicio también para que lo hagamos, es, ¿a ti qué te llama la atención? ¿Qué figura, qué imagen te gusta de pronto de Jesús, de la Virgen, de, bueno, cualquier imagen religiosa? Yo recuerdo que a mí me gusta mucho el pasaje y sobre todo en el Rosario, la transfiguración, que la tuvimos hoy, el cuarto de los luminosos. Y yo llegué ese día a mi casa y llegué y me puse a orar y ahí postrado llegué y empecé a llevar esa imagen de Jesús como todo blanco y al lado Juan y que estaba inicialmente y me quedé en una imagen ahí, como en una pausa. ¡Up! Y ahí me quedé. No sé cuánto tiempo duré, si fue 1 minuto o si fueron 10 minutos, 15, no tengo ni idea. Pero ahí me quedé. Y tú sientes una paz, sientes una tranquilidad, no le estás pidiendo, no le estás diciendo hábleme, no le estás diciendo ayúdeme con esto. Y es algo tan bello y tan hermoso que ojalá cada uno de nosotros tuviera, aunque sea un instante de contemplación, para poder sentir la manifestación de Dios tan hermoso y tan lleno de amor, que pues uno nunca lo imagina. O sea, yo nunca me imaginé poder llegar a sentir algo así. Y hay 2 oraciones perfectas en nuestra Iglesia Católica. ¿Cuáles creen ustedes que son las 2 oraciones de contemplación perfectas de nuestra Iglesia Católica? A ver. ¿Ninguno? Pues en este grupo la estamos haciendo diario. Se llama el rosario. El rosario es una de las oraciones de contemplación perfectas. ¿Por qué? Miren lo que les estaba diciendo antes. Nosotros tenemos eso, nosotros tenemos que meditar el rosario. Si nosotros lo hacemos, pues hombre, sí estamos haciendo una oración, pero no una oración profunda, no una oración meditada ni contemplada. Pero si nosotros empezamos cada misterio y nos metemos en ese misterio, lo que ocurrió, lo que pasó, de pronto lo que está pasando en mi vida, ¿cierto? Porque de pronto en los dolorosos Jesucristo estaba angustiado ahí en el monte, ¿cierto? Y empiezo yo también, me siento angustiado y me pongo en el sitio de Jesús y empiezo a llevar todo eso, lo que el Señor hace, empiezo a dar ese Ave María, a entregárselo a la Virgen. ¿Por qué? Porque es que el rosario nos va contemplando también todas las escrituras. Y una oración perfecta va con la Biblia, va con la escritura. Entonces, recordemos que el Santo Rosario, en estos momentos que no tenemos Eucaristía presencial, el Santo Rosario nos lleva a toda la vida de Jesús. Entonces, una oración de contemplación. La otra oración perfecta de nuestra Santa Iglesia Católica, pues es la Eucaristía. Osquita, ¿puedo darte una opinión? Claro. Sí, lo que tú dices es muy cierto, porque más que todo cuando uno está aquí, Javi, siempre busca en un lugar donde se encuentren como en silencio.
Y nosotros, pues con la pandemia nos levantamos con un grupito a las 5:30 y yo me siento aquí en la sala contemplando el cielo. Siempre que yo hago el Santo Rosario, que es de las oraciones de contemplación, cuando uno llega a la parte que uno cierra los ojos, cuando uno se imagina y está como viviendo el momento del nacimiento del niño Dios, entonces a mí se me viene a la mente como las ovejas, la estrella de Belén cuando llegan los reyes, y siento una alegría en mi corazón que tú ni te imaginas. Y cuando ya uno dice que Santa María, yo miro al cielo y se me escurren las lágrimas porque le estoy pidiendo como que me proteja del mal. Entonces, cuando empezamos a hacer también, que tú dices que los misterios, por eso a mí me gusta leerlos así por pedacitos, porque son espacios de la Biblia. Y en los dolorosos, tú me hiciste acordar que cuando yo hago los dolorosos, cuando a él le ponen las espinas, a uno siente eso como ese dolor en la cabeza y me da a veces ganas de llorar. Entonces, cuando tú lo vives como tú dices. Entonces, sí, es de las oraciones más bonitas de contemplación del Santo Rosario. Exactamente, si nosotros, y tú tienes toda la razón, creo que eres Adriana, ¿cierto? Es una cosa hermosísima. Cuando tú haces el rosario en esa manera meditada, contemplándolo, ensimismado, tú empiezas a sentir cosas porque el Espíritu Santo te empieza a llevar y tú empiezas a ver personas, imágenes y empiezas tú a orar por ellos y tú dices, y se me vino tal persona. Algo importantísimo. Ahorita es muy difícil, muy complicado el silencio y es algo que hacía Jesús y al apartarnos. Pero el Señor se va buscando sus momentos. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos a la madrugada sin sueño en estos momentos? Yo se lo aseguro que muchísimos aquí, por ahí el 80% se han estado levantando a las 2, 3, 4 de la mañana sin saber por qué y no tengo sueño. ¿Eso es por qué? Porque el Espíritu Santo, con el rosario, con todo lo que hemos venido haciendo, la oración, la preparación, las prédicas, empieza a entrar en cada uno de nosotros y ya nos empieza a exigir a que nosotros empecemos a orar y empecemos a tener ese momento de intimidad. Normalmente la hora de la misericordia es a las 3 de la tarde, pero ahorita en el mundo nuestro, las 3 de la tarde es la hora más fuerte donde está el revoloteo. Entonces, normalmente esas 3 de la mañana es esa hora que uno puede estar en contacto con nuestro Señor, ¿cierto? Tenemos otro peldañito que ya pues algunos dirán, uy, pero es que ese, bueno, pero tenemos que tratar de llegar a ese. Es el séptimo peldaño, que es el éxtasis. Es el ya no pedir nada, es el estar en ese encuentro, es aquel que los muchos santos han tenido, muchas personas de oración, que hasta llegan y le pueden tocar, chuzar, quemar, hacer de todas esas cosas, y él está ahí ensimismado. ¿Sí? Muchísimos sacerdotes apenas hacen la transustanciación, están en la elevación, quedaban ahí perplejos y tenían que llamarlos, bueno, eso es una cantidad de cosas impresionantes que ojalá nosotros pudiéramos llegar allá. Todos lo podemos hacer. ¿Sí? Que te des de esfuerzo, lógico. Pero es que esa es la oración. Nosotros inicialmente con la oración queremos que Dios nos escuche ya y que actúe ya. Eso es. Como lo dice Andresito, es el Dios bombero, apaga el incendio, hasta luego y listo, chao, o el cajero automático. Pero no, la oración es de dedicación. La oración se debe convertir en un hábito. Se debe convertir en algo que yo ya necesito, que me hace falta. Y como lo expresaba Paola, es algo que yo empiezo a orar durante todo el día. Yo de pronto llego en algún momentico y empiezo, me quedo un espacio libre y de pronto yo ya estoy pidiendo por esto, dando gracias. Hombre, ya estás orando. Eso es oración. Ya estás en ese encuentro íntimo con Dios. Cuando uno está enamorado, uno quiere hablar con su pareja todo el tiempo. Y si está lejos, si no tiene teléfono, manda carta. No le manda carta, aunque se haya ido, te estaba pensando y estaba... Eso es. Esa es la oración. Es ese encuentro íntimo, ese encuentro con nuestro Señor. Importantísimo también en la oración. Nosotros tenemos el arma poderosa, que nosotros tenemos la iglesia militante, triunfante y purgante. Entonces nosotros siempre cuando oremos, no oremos solos.
tengamos nuestro veloncito con la luz encendida, bendecido, para estar en unión, en comunión con toda la Santa Iglesia, para que el Señor nos tenga más fortaleza, los santos intercedan por nosotros, la Virgen María, los sacerdotes. Entonces, a medida que nosotros nos vamos acercando al Espíritu Santo, empezamos a llenarnos cada vez más, ¿cierto? Entonces, ahí vamos con todo esto que va creciendo. Y tenemos que incluir la palabra, como les decía. La palabra debe ser lámpara que ilumine tu camino, pan que alimente tu alma, fuego que encienda el fervor, ruta que te conduzca a la salvación, latido que aliente tu espíritu, vida que nunca se acabará. Y la oración no es lo todo, es lo primero y lo último. Pongan atención a esto, la oración no es todo, es lo primero y lo último, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar en todo momento. En todo momento tiene que ser mi principio y mi fin, como el alfa y el omega, como Dios, ¿cierto? Porque si yo quiero escuchar a Dios, tengo que también dedicarle todo el tiempo. Tengo también que sacrificarme. Tengo que estar ahí, ¿ok? Hay dos apreciaciones y una pregunta, hermano. Dice David, cuando se hace adoración y quedamos en silencio, las preocupaciones y las angustias se disipan quedando en la paz de Dios. Y Aleja dice, decía el santo cura de Ars, yo lo miro y él me mira. La oración contemplativa es la más hermosa. Y Paola y Jorge dicen, ¿qué es la renovación carismática? Bueno, la renovación carismática, podríamos decir como de forma sencilla, es como un movimiento, ¿no? Es una parte de la iglesia. ¿Qué pasa? La iglesia católica, hasta antes de ese cisma fuerte que hubo en el protestantismo con Lutero, era muy conservadora y normalmente tenía a que los sacerdotes tenían toda la razón, tenían esto, tenían más cercanía hacia Dios, y entre comillas había un segundo plano que éramos nosotros los laicos. Por ende se hacía la Eucaristía en latín, se hacían muchísimas cosas. Al haber esa separación, entran los pentecostales, ¿cierto?, a tener una unión muy fuerte con el Espíritu Santo. Nosotros nos podemos ir a Hechos de los Apóstoles, leernos y ahí vamos a entender, entre comillas, qué es la renovación carismática. Es avivar los carismas que el Espíritu Santo nos otorga a cada uno de nosotros. Entre esos carismas están los carismas de sanación, de liberación, los de lenguas, los de oración. Entonces es a través del Espíritu Santo, llenarnos tanto del Espíritu Santo que empezamos nosotros a poder tener una experiencia que nos acerca más a nuestra Santa Iglesia, ¿ok? Entonces nosotros ya pedimos mucho Espíritu Santo, pero la renovación carismática empieza más o menos en 1970 más o menos, fuerte en la Iglesia Católica, ¿sí? Es donde empiezan a preguntarse unos jóvenes por qué los pentecostales y muchos protestantes pueden tener ciertas experiencias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando imponen las manos y está el descanso del espíritu, que las personas se caen y empiezan a tener como un enamoramiento diferente. Eso es. Entonces, ellos empiezan con un sacerdote a hablarle sobre eso y empiezan a pedir el Espíritu Santo. Es lo que pasó en Pentecostés, ¿ok? Es la venida del Espíritu Santo cuando los llena con el fuego de su amor, cuando empiezan a hablar en lenguas, cuando ya no tienen miedo de predicar, cuando pasa de todo, porque el Señor se vale de eso, de nosotros como instrumentos. Entonces, ahí es. Entonces, nosotros, si pertenecemos a la renovación carismática, nosotros debemos invocar al Espíritu Santo continuamente, porque el Espíritu Santo es la fuerza tan grande que hay entre el amor, entre el Padre y el Hijo. Explota. Y eso cuando explota nos llega a nosotros y nosotros empezamos. Es lo que nos pasa
por ejemplo, a Javier y a mí. Yo era una persona, entre comillas, tímida y yo nunca hablaba. Y ahora no paro de hablar, ¿sí? Ahora parezco un loro mojado y más hablando de Dios, ¿sí? Y eso uno no aprovecha, esos dones. Eso es, uno no sabe para dónde te está llevando Dios. Él sí sabe y Él te va dirigiendo, ¿sí? Y cada uno, por eso en la Iglesia Católica hay algunos que se dedican a la Biblia, otros a la prédica, otros se consagran. Cada uno de nosotros tiene un camino y nosotros a través de la renovación carismática lo podemos lograr entender y es un poco más rápido de poderlo comprender y de sentirlo, de vivirlo. También para la oración tenemos varias posiciones, ¿no? Hay personas que pueden orar de pie, como de pronto lo hacía Jesucristo y los israelitas. Ellos eran de pie todo el tiempo, en una posición con sus tobillos, otros sentados. Entonces, cuando estamos sentados no nos vamos a sentar y a estar súper cómodos en un sofá, mejor dicho. No, tenemos que buscar una posición correcta de la espalda. Algunos nos podemos concentrar con los ojos cerrados, otros no. Otros tienen que tenerlos medio abiertos porque nos podemos dormir, ¿cierto? Entonces, cada uno de nosotros tiene que ir buscando eso, es aprender, ¿cierto? Hay mucha oración, hay oraciones escritas, como les digo, a veces yo no puedo hablar, no soy bueno expresándome, entonces tomo la palabra, la analizo y empiezo a escribir. Y yo de pronto cuando me voy a dar cuenta, tú te puedes estar dando cuenta, uy, ¿y eso lo escribí yo? Ay, Dios mío, pues es el Señor que te está respondiendo. Hay muchísimas maneras de oración, pero ya se nos está acabando casi el tiempo, ya son las 8:01. Entonces creo que podemos ir como dejando por ahí, ¿cierto, Javicito? Si hay alguna preguntita. Sí, no, mañana, como mañana es vigilia, mañana yo creo que sabes qué podemos hacer, ejercitar esas maneras de orar. A veces nos cuesta trabajo solitos, entonces como para que sea una plataforma para que tú te identifiques con alguna de estas maneras de orar, podemos hacer ese pequeño taller de oración. Entonces decimos, bueno, ayer Will nos dijo de tal oración, vamos a hacer esta oración así y todo. Pues yo creía que es una buena manera de crecer también en nuestra manera de comunicarnos con Dios. Entonces, si Dios quiere mañana, entonces hermano, preparémonos porque mañana va a ser un día de solo oración. Mañana vamos a hacer, sí, efectivamente, como siempre predicas, pero vamos a dejar más tiempo para orar. Y todas esas intenciones las vamos a recoger y vamos a poner una por una. O sea, paciencia y oraciones mañana para que el Señor haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Como ya todos sabemos, a las 7 de la noche, si Dios quiere, empezamos. Ayúdenme a orar porque hoy había invitado a la doctora Gloria, pero ella me decía que estaba muy ocupada con su trabajo, que no tiene ahorita auxiliar de ontología, entonces le ha tocado a ella sola todo. Me dijo, ayúdenme a orar y a ver si mañana nos puede acompañar. No les aseguro, solamente Dios sabe si la podemos tener. Y ella obviamente nos va a enseñar mucho sobre la contemplación. Yo tuve una experiencia con ella hermosísima, de las tantas que Dios me ha regalado, con respecto a la contemplación. Es una mujer totalmente contemplativa en su oración, entonces es algo muy lindo para que nos comparta un poquito esa experiencia. No le vamos a pedir que nos dé el testimonio completo. Yo creería que todos aquí ya en su mayoría lo conocen, entonces la idea es que ella se salga como de ese esquema del testimonio, pero que con su testimonio nos oriente también hacia las maneras de orar. Entonces, mañana, si Dios quiere, nos vemos, vamos a disponer nuestro corazoncito. Hoy les pido disculpas, pero gracias a Dios estaba hoy predicando, qué bonito el Señor, el internet me estuvo molestando todo el tiempo, el audio, todo, bendito sea el Señor, ahí está haciendo la obra perfecta el Will. Gracias Will por la prédica, muy chévere, gracias a Dios, ya va uno viendo la madurez en la predicación, gracias a Dios también por eso. Vamos a pedirle al Señor que esta noche cuando lleguemos a nuestra habitación, estamos en la sala, la habitación, caminando ya ahora, podamos sentarnos en ese lugar donde oramos, en el borde de la cama, o sea, sentaditos ahí dentro de las cobijas, y que sea el Señor hablándonos claramente, y que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere decir. Gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de los acontecimientos y por medio también de las personas que están a nuestro alrededor. Hoy una personita me compartía que tuvo un sueño conmigo y un sueño súper bonito. El Señor, como siempre, confirma todas las cosas hermosas que tiene para nosotros, nos advierte también de tantas otras.
Ponemos en tus manos, Señor, nuestra relación contigo. Te damos gracias por todo este tiempo de cuarentena que nos ha fortalecido en la relación contigo. Te damos gracias por este bendito grupo de oración. Es una bendición, Señor, podernos reunir todas las noches. Gracias, Jesús, por la perseverancia de cada uno de estos hermanitos. Mañana, Señor amado, te pedimos humildemente, te derrames en grandes gracias y bendiciones, te glorifiques en nosotros, nos abraces, nos bendigas, nos dejes experimentar esa misericordia, ese amor que tú tienes para con nosotros. Abrázanos, Señor. Bendícenos, Señor. Glorifícate en este momento, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea, Señor. Santo eres, Jesús. Gloria a ti, Señor. Hosana en el cielo. Te alabamos, te bendecimos. Como esa renovación carismática, esa de renovar del Espíritu en la iglesia. Nosotros, Señor, también te pedimos renueves nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro ser. Ponemos en tus manos a los hermanitos que han estado enfermitos. Ponemos en tus manos, Señor, la perfecta recuperación de Carmen Zapata, la perfecta recuperación de Paola Cajigas, Señor, la perfecta recuperación de Gabriel, también en la clínica con María Teresa, su esposita, que seas tú como siempre interviniendo en la salud de Rocío Perdomo, también cada uno de estos hermanos que han tenido sus dolencias en la pierna de John y que mañana tienes examen, Señor, confiamos en tu divina providencia y sabemos que tú estás haciendo la obra perfecta también en cada uno de estos hermanitos y en cada uno de nosotros, amado Jesús. Confiados en tu misericordia, decimos hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Mañana empezamos no a las 6, mañana nos vemos sobre las 7 de la noche. ¿Listo? Javi, Entonces, mañana hay Eucaristía. estoy en eso. No puedo afirmarles que la tenemos, pero estoy haciendo la tarea a ver si Dios quiere, mañana la tendríamos. Toca orar para que se nos abran las puertas y nos acompañe un padrecito. ¿Listo? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Ay, estamos conectados. A ver, dale, Lucerito, por favor. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra toda la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Que la bendición de Dios nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche para todos. Amén. Gracias, Javi. Gracias.